Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, queridos alumnos, vemos la tercera sesión de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por si se me olvida decirlo al final, yo contabilizo lo que estadísticamente viene ocurriendo con estas tres secciones de la Ley Orgánica. Habríamos alcanzado, de no equivocarnos en nada, 66 puntos. Incluso podríamos ya empezar a fallar alguno, pero bueno, siempre que superemos 60, en función de los antecedentes de las últimas oposiciones, iríamos bien, estaríamos por lo menos en la segunda fase. Bien, nos vamos entonces a las autoridades. Vamos a intentar no fallar ninguna, porque no tenemos por qué fallar. Vamos a ver. Lo tenemos por aquí. Aquí sí pueden salir muchas preguntas. De hecho, veis mucho amarillo, ¿no? Se ve mucho amarillo. Autoridades de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. ¿Está claro? Autoridad administrativa. Ámbito estatal. Independiente. Personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. Y actúa con plena independencia respecto a los poderes públicos cuando está ejerciendo sus funciones. Denominación oficial: Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. Bien, aquí deducimos que hay un Comité Europeo de Protección de Datos, pues quien tiene el representante español es la agencia. Y vemos dos preguntas, que la hemos dicho. Régimen jurídico, ¿cuál será la denominación? Pues esta Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Todo, todo seguido, todo seguido. No solamente Agencia Española de Protección de Datos. Cuando tiene que relacionarse con el gobierno, vamos a ver qué hay aquí. No. A ver. Aquí en problemita. Vale. Se relaciona a través del Ministerio de Justicia. No de la Presidencia, de estos rollos. Ministerio de Justicia. Sin más, no hay que razonarlo más. Régimen económico, presupuestario y régimen de personal. Régimen económico, presupuestario y de personal. Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los presupuestos generales del Estado. Bien, la pregunta, la correcta, la Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará y lo remitirá al Gobierno a través del Ministerio de Justicia, se entiende, con independencia, es decir, ellos pueden pedir lo que quieran para que sea añadido a los presupuestos generales del Estado. Tienen incluso la autonomía de elaborar y aprobar su propio presupuesto. El Gobierno lo único que hace es lo tramita en la Ley de Presupuestos Generales y para que se publique dentro de esa ley. El personal a su servicio será funcionario o laboral y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en su caso, por la normativa laboral. Elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. Bien, como pasa con todos los organismos, cuando hay puestos de trabajo o dinero, bueno, el dinero dice que es independiente, pero claro, la relación de puestos de trabajo como funcionario o personal laboral, pues tiene que estar pues aprobada por Hacienda. En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso,
Aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las AAPP. Bien, que deberá figurar sobre todo aquellos que sean funcionarios públicos, porque estos van a ser, los laborales no, los funcionarios que van a ejercer funciones coercitivas que impliquen las potestades públicas, la participación en potestad pública, que van a ejercer poder, y por otro lado también salvaguardar los intereses del Estado. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, su gestión económico-financiera estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Bien, como todos los órganos de la nación. Vamos a ver quién es la presidencia. Presidencia. La dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. Estará auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la AEPD. Bien. Ambos, presidente y adjunto. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la EIS. Bien, serán altos cargos. Altos cargos. Nombramiento. La presidencia y su adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Convocatoria. 2 meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el BOE de la convocatoria pública de candidatos. Bien, no se hace a dedo, por lo visto no hay dedo, sino que hay una convocatoria pública como la nuestra. Se convoca en el BOE, para el que quiera, porque aspire, como sabemos, en función de los méritos y capacidad. ¿Qué hace el gobierno después? Gobierno, previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de 3/5 de sus miembros en primera votación. Bien, el gobierno, el Ministerio de Justicia es el que publica el BOE, lo pido yo, y entonces, pues si el gobierno me propone al Congreso de los Diputados, pero al Congreso en conjunto, no, a la Comisión de Justicia del Congreso, que tienen que votarme por mayoría de 3/5 de los miembros de dicha Comisión de Justicia. Si no alcanzo los 3/5, fijaros que son es el porcentaje habitual, la proporción habitual de los altos cargos que figuran en la Constitución. De no alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. Aquí no hay plazo. Primera no sale los 3/5, la segunda directamente. No es al día siguiente ni 2 horas más tarde. Dice inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de diputados pertenecientes, al menos, a 2 grupos parlamentarios diferentes. Bien, esto es otro detalle, que no puede ser que yo salga porque solamente un grupo parlamentario, pues en el caso de la mayoría absoluta. En el de la mayoría de 3/5 es imposible que surja mi designación con 3/5, porque nadie tiene los 3/5. Sin embargo, en mayoría absoluta, sí que al ser en segunda votación, tienen que proceder al menos de 2 grupos parlamentarios diferentes. Bien, ¿quién me nombra?
una vez que la Comisión de Justicia ha dado esa aprobación por 3/5 o mayoría absoluta. Serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Mandato, tiene una duración de 5 años y puede ser renovado para otro periodo de igual duración. Bien, esa es la pregunta. ¿Por quién se han nombrado la presidencia y su adjunto? Dice, por el ministerio, dice, ¿por quién serán nombrados? Por el gobierno. ¿A propuesta de quién? Del Ministerio de Justicia. ¿Para cuánto tiempo? 5 años, renovable por otro de igual duración. O sea que hay 3 preguntas en todo esto. O sea que esta cara tiene mucho valor. Cese antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros, por a. Incumplimiento grave de sus obligaciones. B. Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. C. Incompatibilidad. O. D. Condena firme por delito doloso. En los supuestos previstos en las letras A, B y C, será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado anterior. Bien, exceptuando la condena, porque esto está claro, que una condena es totalmente objetivo. Pero lo del incumplimiento grave, la incapacidad sobrevenida o la incompatibilidad, pues tiene que someterse tanto a la mayoría de los 2/3 que hablábamos aquí, de los 3/5, perdón, o a la mayoría absoluta en segunda votación y con los mismos requisitos. La condena firme, pues si no hay nada por aquí nuevo, a ver, en la condena firme, pues obviamente es condena firme y fuera. Actos y disposiciones que dicte la presidencia. Actos y disposiciones dictados por la presidencia, ponen fin a la vía administrativa, siendo Riquera Valls, directamente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Bien, aquí el acto que dicte la presidencia, presidente o adjunto, es un acto firme, no tiene autoridad superior porque sabemos que son independientes y no nos queda más remedio que poner directamente en la sala recurso contencioso administrativo y ante la sala correspondiente de la Audiencia Nacional. Correspondiente no, sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que es la que está centralizada, como sabemos, en Madrid. Vamos a ver que existe también un consejo consultivo de asesoramiento a la presidencia. Consejo consultivo de la AEPD. La presidencia estará asesorada por un consejo consultivo compuesto por los siguientes miembros. Aquí os he hecho unas separaciones porque es cuando hay el uno, bueno, diputado senador, que son las Cortes Generales, 1, estos son representantes todos y estos son expertos. Y por último, donde vienen 2 expertos. No viene así exactamente la ley, pero yo lo he arreglado para que tengamos diputado y senador, por un lado, representantes, expertos propuestos, y aquí 2 expertos propuestos. Vamos a ver, ¿quiénes son estos? Ahí la pregunta, bueno, ahora lo vemos al final. A. Un diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. B. Un senador, propuesto por el Senado. C. Uno representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. E. Uno representante de cada CA que haya creado una autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva CA. D. Uno representante de la EIJ con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia. Aquí vemos que las propuestas siempre van a venir en lo referente a la AGE, a la Administración General del Estado, siempre van a tener que ver con el Ministerio de Justicia. Uno representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos, propuesto por el Ministro de Justicia. L.
1 representante de las organizaciones que agrupan a los consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el ministro de Justicia. Vemos de momento, el ministro de Justicia propone a tres para que formen parte del Consejo Consultivo. Y 1 representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. 1 representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios. Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2 expertos propuestos por las organizaciones empresariales. 2 expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. Bien, vemos que todo el tema laboral, organización empresarial y organizaciones sindicales más representativas, 2 cada uno. Aquí la pregunta era, ¿cuál no es uno de los miembros del Consejo Consultivo? Y nos ponía un miembro de la Real Academia Española, propuesto por la misma. Aquí no existe la Real Academia Española. Se supone que es la Real Academia de la Lengua. No está. Por eso es bueno verlo. ¿Cuántos expertos son propuestos para ser miembros del Consejo por las organizaciones empresariales? 2. Organizaciones empresariales, 2. Sencillo. Condición de experto. Condición de experto, requerirá acreditar conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico. Bien, es la condición de experto porque estos son representantes. No son expertos, simplemente representan al colegio del Poder Judicial, etcétera. Pero estos expertos propuestos sí que se necesita, hay que preguntar a la Federación Española, al Consejo de Consumidores, Conferencia de Rectores, ¿por qué este señor es experto? Porque acredita conocimientos en derecho y en la práctica de materia de protección de datos. Bien, finalmente, ¿cómo se nombra? Ya lo hemos dicho, por el mismo que hizo la convocatoria. ¿Quién publicó la convocatoria? Pues se nombra. Nombramiento, por orden del Ministro de Justicia, publicada en el BOE. Bien, más sencillo es imposible. En relación, señale la proposición. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministerio de Interior. Negativa, el Ministerio de Justicia. Y aquí, otra vez, señala la incorrecta. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Ministerio del Interior, publicado en el BOE. Fijaros que esto es del año 20 y del año 21, que son 2 preguntas que salieron un año tras de otro. Ojo con esto. Reuniones, cuando así lo disponga la presidencia y, en todo caso, una vez al semestre. Decisiones tomadas, no tendrán en ningún caso carácter vinculante. Bien, las decisiones que tome el Consejo Consultivo, dada su apellido de consultivo, pues emitirán dictámenes, pero que no serán vinculantes para la Autoridad de Protección de Datos. Vamos a hacer un repaso, el esquema. Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Características generales. Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. Con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada. Actúa con plena independencia de los poderes públicos. Denominación oficial, Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente. Recordad que es entero, esto también hay que ponerlo. Relación con el Gobierno. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
Representación internacional. Representante común de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. Régimen económico y de personal. Elabora y aprueba su propio presupuesto, integrado en los presupuestos generales del Estado. El personal incluye funcionarios o laborales, regidos por la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Presidencia. Dirigida por un presidente y asistida por un adjunto. Ejercen sus funciones con independencia y objetividad, no sujetos a instrucciones. Nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional. Consejo Consultivo de la AEPD. Composición y miembros. Integrado por representantes del Congreso, Senado, CGPJ, CCAA, H, y expertos en protección de datos y privacidad. Incluye expertos propuestos por organizaciones empresariales, sindicales, de consumidores, universidades, entre otros. Condición de experto. Requiere acreditar conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos mediante ejercicio profesional o académico. Los expertos son propuestos por diferentes entidades y organizaciones, y nombrados mediante orden del Ministro de Justicia. Funciones del Consejo. Asesora a la presidencia de la AEPD en materias de protección de datos. Sus decisiones no son vinculantes. Se reúne al menos una vez cada semestre. Bien, pasamos al cuestionario y luego nos queda por aquí un poquito más. ¿Qué es la AEPD? Es la Agencia Española de Protección de Datos, una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. ¿Cómo actúa la AEPD? Actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la relación de la AEPD con el Gobierno? Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el papel de la AEPD en el ámbito internacional? Es el representante común de las autoridades de protección de datos de España en el Comité Europeo de Protección de Datos. ¿Cómo se financia la AEPD? Elabora y aprueba su propio presupuesto, que se integra en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué tipo de personal trabaja en la AEPD? Su personal incluye funcionarios o laborales, regidos por la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Quién dirige la AEPD? La AEPD es dirigida por un presidente, asistido por un adjunto. ¿Cómo se eligen el presidente y el adjunto de la AEPD? Son nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional. ¿Quiénes componen el Consejo Consultivo de la AEPD? Incluye representantes del Congreso, Senado, CGPJ, CCAA, H y expertos en protección de datos y privacidad. ¿Qué se requiere para ser experto en el Consejo Consultivo de la AEPD? Se requieren conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos. ¿Cómo se nombran los expertos del Consejo Consultivo? Son propuestos por distintas entidades y nombrados mediante orden del Ministro de Justicia. ¿Cuál es la función principal del Consejo Consultivo? Asesora a la presidencia de la AEPD en materias relacionadas con la protección de datos. ¿Son vinculantes las decisiones del Consejo Consultivo? No, sus decisiones no tienen carácter vinculante. ¿Con qué frecuencia se reúne el Consejo Consultivo? Se reúne al menos una vez cada semestre. ¿Cuál es la duración del mandato de... Cuidado con semestre, no trimestre, semestre. ¿Cuál es la duración del mandato del presidente y adjunto de la AEPD? Tienen un mandato de 5 años, renovable por otro periodo igual. ¿Por qué razones pueden cesar el presidente y adjunto de la AEPD? Pueden cesar por petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros debido a incumplimiento grave, incapacidad,
incompatibilidad o condena firme por delito doloso. ¿Qué organismos pueden proponer expertos para el Consejo Consultivo? Organizaciones empresariales, sindicales, de consumidores, universidades y otras entidades representativas. ¿Cuál es la condición necesaria para ser presidente o adjunto de la AEPD? Ser una persona de reconocida competencia profesional en materia de protección de datos. ¿Quién controla la gestión económico-financiera de la AEPD? Está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Cómo se garantiza la independencia del presidente y adjunto en su desempeño? Ejercen sus funciones con independencia y objetividad, sin estar sujetos a instrucción alguna. Bien, nos quedan las potestades, el poder de investigación que tienen, y luego en plan preventivo van a realizar planes de auditoría preventiva. Vamos a ver, otras potestades. Y con esto terminaríamos, por fin, todo este asunto de la ley orgánica sencillita. Aquí hay un pequeño error de edición. Vale. Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. Ámbito y personal competente. La AEPD desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas para los procedimientos en caso de vulneración de la normativa de protección de datos y de los planes de auditoría preventivas. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la AEPD o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su presidencia. Bien, aquí decía la incorrecta. La actividad de investigación se llevará a cabo por funcionarios de la Agencia Española, tal. Dice, o por funcionarios ajenas a ella habilitados por el Ministerio de Justicia. Habilitado expresamente por la presidencia, por el presidente, no por el ministro de Justicia. Bien. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. Alcance de la actividad de investigación. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales, el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. Bien, esto también me suena a pregunta. Bien, aquí hemos hablado de la investigación. Vamos a mirar ahora qué son los planes de auditoría. Planes de auditoría. Decíamos que era auditoría preventiva. La Presidencia podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones del reglamento. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al reglamento. En la elaboración de dichas directrices, la Presidencia podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos,
si los hubiere. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría. Bien. Vamos a ver otras potestades. La circular, son directrices, circulares, la acción exterior y los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa. Otras potestades de la AEPD. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Presidencia, podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá su actuación, que se denominarán circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el BOE. Acción exterior. Le corresponde la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Eso es de cajón. En materia de protección de datos, la acción del exterior del Estado, ¿a quién va a ser? A la agencia. ¿A quién corresponde la titularidad y ejercicio de funciones relacionadas con la materia? Sí que nos podían aquí haber metido el Ministerio de Justicia. Pero bueno, de aquí no hay nada. De Unión Europea a la Agencia Española. Como no nos han puesto el de Justicia, no habría ningún lugar a dudas. Es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales derivado de la aplicación de cualquier convenio internacional en el que sea parte el Reino de España que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos. Informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas por dicho comité y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. Bien, vamos al régimen jurídico dentro de la vulneración de la normativa de protección de datos. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Régimen jurídico. El Gobierno regulará por Real Decreto los procedimientos que tramite la AEPD, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados. Bien, vemos aquí a quien le corresponde la titularidad de las funciones, hemos dicho la Agencia Española. Pero lo que quiero resaltar es que tenemos aquí 1, 2, 3 preguntas en esta cara. 3 preguntas. Ojo. Admisión a trámite. Admisión a trámite de las reclamaciones. Cuando se presentase ante la AEPD una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite. La AEPD inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción. Bien, aquí tenemos entonces estas 723. El Gobierno regulará por Real Decreto los procedimientos que tramite la agencia al amparo de este título. El Gobierno regulará por Real Decreto los procedimientos. O sea, el procedimiento luego lo hará la agencia. Pero la agencia, alguien tiene que ponerle qué procedimiento llevar. No lo puede crear ella misma, tiene que ser un órgano superior, pues sería el Gobierno. Regula el procedimiento que luego aplicará la agencia a la hora de la vulneración posible de los datos. Y aquí nos habla de la que inadmite, fijaros que tengo, inadmitirá o podrá inadmitir. Entonces nos pregunta aquí en qué casos podrá. Está mal preguntada porque no en qué caso podrá, sino en qué caso inadmitirá las reclamaciones. Y nos pone las 3. Cuando no verse sobre cuestiones de datos personales, la primera, carezcan de fundamento, manifiestamente, la segunda, sean abusivas, la tercera, o no aporten indicios racionales, la cuarta. Pero está mal eso porque será inadmitirá. Pero bueno, les vamos a perdonar esto. Ahora, ¿podrá inadmitir la reclamación? Podrá inadmitir la reclamación cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la AEPD,
hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias. Claro, tenemos en cuenta que estamos hablando de posibles infracciones al responsable del tratamiento. Entonces aquí vamos a poner esto para que lo veamos juntos, o sea, en el mismo exactamente. Podrá inadmitir en qué circunstancias, qué es lo que tiene que hacer el responsable o el encargado, o qué ha hecho. A. Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en esta ley orgánica. No hay perjuicio al afectado. Ha habido una vulneración, pero sin perjuicio. B. Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. Había medidas suficientes para garantizar o luchar contra esa vulneración. Bien, ahora, antes de resolver si admite o no admite, estamos sabiendo que inadmitirá o podrá inadmitir, qué es lo que hace antes de ello. Antes de resolver sobre la admisión a trámite de la reclamación, la AEPD podrá remitir la misma al delegado de protección de datos que hubiera. Bien, vemos, antes poder remitirlo al delegado que está en la entidad que ha sufrido la vulneración. En su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento o al organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta. Podrá igualmente remitir la reclamación al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protección de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deberá dar respuesta a la reclamación en el plazo de un mes. Bien, lo normal es que si hay delegado, vaya al delegado. Si no hay delegado, pues será el responsable o encargado cuando no se haya designado un delegado, el cual dará respuesta a la agencia en el plazo de un mes. La decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, así como la que determine, en su caso, la remisión de la reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá notificarse al reclamante en el plazo de 3 meses. Bien, el reclamante ha enviado su reclamación, entonces estamos pendientes de si admite o no la admite. Y se debe notificar el resultado de admisión o inadmisión en 3 meses. ¿En qué plazo deberá la agencia española notificar al reclamante la decisión sobre admisión o inadmisión? 3 meses. ¿Ves que les gusta mucho esto de los periodos? Cuando hay un numérico, pues parece que les gusta. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación a partir de la fecha en que se cumpliesen 3 meses desde que la reclamación tuvo entrada en la AEPD. Bien, esto ya lo vimos antes. Si no ha habido respuesta, pues se prosigue la tramitación, sigue el procedimiento. Bien, ¿quiénes van a ser los responsables? Sujetos responsables. A. Los responsables de los tratamientos. En primer lugar. B. Los encargados de los tratamientos. C. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la UE. D. Las entidades de certificación. E. Las entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador. Bien, esto es interesante. Fijaros que al responsable sí, al encargado no. También a estos representantes que no están establecidos en la Unión Europea, entidades de certificación y demás. Pero no hay régimen sancionador para el delegado de protección de datos. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. También hay otra, aquí tenemos otra pregunta. Medidas provisionales. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. Durante la realización de las actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial,
el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado. Bien, lo primero es el bloqueo cautelar, no definitivo. Como medida provisional, se bloquea cautelarmente los datos y atender inmediatamente al derecho que se ha solicitado. Eso es lo primero. En los casos en que la considere que la continuación del tratamiento de los datos personales, su comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, en caso de incumplirse por estos dichos mandatos, proceder a su inmovilización. Bien, pregunta un poquito también rebuscada. Nos dice, en los casos que la agencia considere que la transferencia internacional, hablamos de transferencia internacional, ojo, transferencia internacional, comportarse un menoscabo grave del derecho tal, que podrá ordenar a los responsables o encargados bloqueo o cesación del tratamiento. Bloqueo o cesación. Estamos hablando en términos de transferencias internacionales, que no nos fiamos mucho del país de donde procede, que puede comportar un menoscabo grave del derecho a la protección. Pues entonces sería bloqueo, no creo que salga otra vez, y la cesación de los datos. Las acciones descritas en A y B. Cuando se hubiese presentado ante la AEPD una reclamación que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos, podrá acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciación del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resolución motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligación de atender el derecho solicitado, prosiguiéndose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. Sí, esto es una reclamación que no se refiere a los derechos, simplemente se refiere a que no han sido atendidos en plazo. No han sido atendidos en plazo, pero no se refiere, o sea, primero ha habido un derecho que hemos reclamado, pero lo que reclamamos es que no nos han atendido en el plazo del mes o de los 3 meses que decíamos. Pues entonces la AEPD podrá acordar, incluso antes de iniciar el procedimiento, mediante resolución motivada y previa ausencia del responsable, no del encargado, sino del responsable, la obligación de atender al derecho. Al derecho es la atención en plazo, prosiguiéndose el resto del procedimiento. Bien, vamos a hacer un repaso con el esquema. Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. La AEPD realiza actividades de investigación en el marco de la protección de datos y desarrolla planes de auditoría preventiva. AEPD. Los funcionarios o personal habilitado actúan como agentes de la autoridad y deben guardar secreto profesional. Alcance de la actividad de investigación. Incluye recabar información. Bien, aquí se distingue entre lo que es el responsable de todo esto o el titular más que el responsable. Vamos a poner bien titular, porque no procede que sea responsable. Sería la agencia y en este caso la presidencia y finalmente el gobierno de España y la agencia. Alcance de la actividad de investigación. Incluye recabar información, realizar inspecciones, examinar documentos y equipos, y requerir la ejecución de tratamientos y programas. Se requiere consentimiento o autorización judicial para acceder a domicilios. En el caso de órganos judiciales, se actúa a través del Consejo General del Poder Judicial. Acción exterior de la AEPD. La AEPD ejerce funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos. Representa a España en el Comité Europeo de Protección de Datos e informa a autoridades autonómicas de protección de datos. Admisión a trámite de las reclamaciones.
Evaluación de la admisibilidad de las reclamaciones presentadas ante la AEPD. Incluye criterios para la inadmisión y procedimientos para remitir reclamaciones. Medidas provisionales y de garantía de los derechos. Durante investigaciones o procedimientos sancionadores, la AEPD puede tomar medidas para proteger los datos personales. Incluye el bloqueo de datos y la obligación de atender los derechos solicitados. Planes de auditoría preventiva. Análisis del cumplimiento de las disposiciones del reglamento en un sector específico de actividad. Presidencia de la AEPD. Puede dictar directrices generales o específicas, y solicitar colaboración de organismos relacionados. Otras potestades de la AEPD. La AEPD puede emitir circulares de la Agencia Española de Protección de Datos para fijar criterios de actuación. Las circulares son obligatorias una vez publicadas en el BOE. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos. Incluye la tramitación de reclamaciones y el establecimiento de un régimen jurídico para la AEPD. Gobierno de España y AEPD. Se aseguran los derechos de defensa y audiencia de los interesados. Bien. Vamos al cuestionario y con esto hemos terminado. Se nos queda muy sencillo, como veis. A ver si ahora ya. Oís el ratón cómo se mueve, ¿verdad? ¿Quiénes pueden llevar a cabo la actividad de investigación en la AEPD? La actividad de investigación puede ser llevada a cabo por los funcionarios de la AEPD o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su presidencia. ¿Qué consideración tienen los funcionarios que desarrollan actividades de investigación en la AEPD? Tienen la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué obligación tienen los funcionarios de la AEPD respecto a la información que conocen en el ejercicio de sus funciones? Están obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan, incluso después de haber cesado en sus funciones. ¿Qué acciones pueden realizar quienes desarrollan la actividad de investigación? Pueden recabar informaciones, realizar inspecciones, requerir documentos y datos, examinarlos, obtener copias, inspeccionar equipos y requerir la ejecución de tratamientos y programas. ¿Qué se requiere para acceder al domicilio del inspeccionado en el marco de una investigación? Se requiere el consentimiento del inspeccionado o una autorización judicial. ¿Cómo se efectúa la inspección en órganos judiciales u oficinas judiciales? Se efectúa a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es el objetivo de los planes de auditoría preventiva? Analizar el cumplimiento de las disposiciones del reglamento en un sector concreto de actividad. ¿Qué puede dictar la presidencia a resultas de los planes de auditoría? Puede dictar directrices generales o específicas para asegurar la adaptación del sector o responsable al reglamento. ¿Cuál es la naturaleza de las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos? Son disposiciones que fijan los criterios de actuación de la agencia y son obligatorias una vez publicadas en el BOE. ¿Qué papel juega la AEPD en la acción exterior del Estado en materia de protección de datos? Es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales en convenios internacionales y representa a las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos. ¿Quién regulará los procedimientos que tramite la AEPD? El Gobierno regulará los procedimientos por Real Decreto. ¿Qué debe asegurar el Gobierno en los procedimientos tramitados por la AEPD? Debe asegurar los derechos de defensa y audiencia de los interesados. ¿Qué hará la AEPD cuando se presente una reclamación? Evaluará su admisibilidad a trámite. ¿En qué casos inadmitirá la AEPD una reclamación? Cuando no verse sobre protección de datos personales, carezca de fundamento,
sea abusiva o no aporte indicios racionales de una infracción. ¿Bajo qué circunstancias puede la AEPD inadmitir una reclamación aunque el responsable haya adoptado medidas correctivas? Si no se ha causado perjuicio al afectado o si el derecho del afectado queda plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas. ¿A quién puede remitir la AEPD una reclamación antes de decidir sobre su admisión a trámite? Al delegado de protección de datos designado o al organismo de supervisión de los códigos de conducta. ¿Qué plazo tiene el responsable o encargado del tratamiento para responder a una reclamación remitida por la AEPD? Tiene un plazo de 1 mes. ¿Cuál es el plazo para notificar al reclamante la decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación? El plazo es de 3 meses. ¿Qué se entiende si no se notifica la decisión sobre la admisión o inadmisión de la reclamación en el plazo establecido? Se entiende que prosigue la tramitación de la reclamación. ¿Quiénes son los sujetos responsables en el contexto de la normativa de protección de datos? Los responsables y encargados de los tratamientos, representantes de estos no establecidos en la UE, entidades de certificación y entidades acreditadas de supervisión de los códigos de conducta. ¿Es aplicable el régimen sancionador al delegado de protección de datos? No, no es aplicable. ¿Qué puede acordar la AEPD durante las actuaciones previas de investigación o un procedimiento sancionador? Puede acordar medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho a la protección de datos. ¿Qué puede ordenar la AEPD si el tratamiento de datos personales supone un menoscabo grave del derecho a la protección de datos? Puede ordenar el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento. ¿Qué puede acordar la AEPD si una reclamación se refiere a la falta de atención en plazo de los derechos establecidos? Puede ordenar la obligación de atender el derecho solicitado, incluso antes de iniciar el procedimiento sancionador. Que se prosigue en el procedimiento si la AEPD acuerda la obligación de atender el derecho solicitado. Se prosigue el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamación. Bien, un momentito que vamos a ver entonces. Vamos aquí, la estadística de las preguntas. Bien, veis que tenemos hasta este momento, aquí están las amarillas, esta es la última que hemos visto, estas son 2,92, o sea, tres preguntas pueden salir. Y llevamos sumando todo lo amarillo 65,96, o sea, 66 preguntas. Nos queda hasta llegar aquí, pues todo esto que lo vamos a ver en un plus plus. Ya tenemos 2, esta y esta. Bueno, esto ya será más light, ¿no? Entonces tenemos sumando 66 preguntas. Si habéis llevado bien los cálculos, ya sabéis que estos son los puntos, la media, el tanto por ciento de veces que aparece cada cosa en el examen, y aquí se va acumulando, de modo que a fecha de ahora tenemos 66 puntos maravillosos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos ya con el siguiente tema, que no sé si será este, bueno, el siguiente que será el Sistema Nacional de Protección Civil. El siguiente, que es según el calendario que tenemos aquí, el sistema que también son 2,81 puntos. 2,81. O sea que, muy bien, pues nada, nos vemos enseguida con el siguiente tema. Muchas gracias por vuestra atención y espero serviros de utilidad. Es vuestro futuro. Es vuestro futuro.